Esos son los principios de la industria. Oye, José Manuel, basado en esta idea, en este ejemplo que me pusiste de Nirvana, ¿tú crees que ahorita en el rock ya se haya escrito todo? Basándonos en la idea de que yo vieron unos Beatles, un Led Zeppelin, o sea, como estos artistas, pues que han dejado huellas muy grandes. ¿Tú crees que ya llegamos a un lugar de picada del rock? ¿O cómo ves el panorama? Bueno, una vez leí que una entrevista o vi una entrevista, me parece que de Beck, no Jeff Beck, sino Beck, Beck. sí, sí, sí. Y él decía, es que después de Electric Ladyland de Jimi Hendrix, ya todo lo demás es de bajada, o sea, el rock ahí llegó a su máxima expresión y todo lo demás son un poco variaciones, repeticiones, ángulos de eso, pero ya nada va a poder tener esa fuerza, un poco hablando de lo que decíamos antes, esa fuerza de lo primigenio, vital que en su momento fue Hendrix. Y, y yo creo que en cierto sentido le doy la razón, ¿no? Después de eso, no quiere decir que no haya música padre, no quiere decir que no haya música buena y que no hayan surgido muchas miles de bandas, probablemente siguen surgiendo con cosas padres y disfrutables, pero sí quizá eh, como género, eh, como un género específico, quizá sus momentos más altos fueron ya lo fueron en los finales de los 60, principios de los 70. Hay también otra gente que dice, toda la música que se hizo después de 1974 ya no tiene la onda, y pues, es un argumento que puede ser defendible, ¿no? Porque antes del 74 está Led Zeppelin, Pink Floyd, los Beatles, bla, bla, bla. Y entonces, regresando a tu pregunta, pues la verdad no sé. Y un poco yo diría que qué importa. O sea, es un hecho que yo creo que en la pandemia, fíjate, una de las cosas buenas de la pandemia, porque como todo, ¿no? No, las cosas no son en blanco y negro. Hasta la situación más terrible tendrá un ángulo positivo. Y yo creo que la pandemia, entre otras cosas, nos hizo ver ciertas, al prescindir de cosas que dábamos por sentado, ponernos en esta circunstancia de enclaustramiento y de aislamiento, etcétera, y prescindir de cosas que dábamos por sentado, nos hizo revalorarlas. Y una de ellas específicamente es la música, porque yo creo que eh, muchos se volvieron locos con la pandemia y ya nunca se recuperaron, hay que decirlo también, ¿no? Pero los que de alguna manera lograron más o menos salir ilesos, yo creo que un soporte emocional durante todo ese tiempo fue la música. Y donde nos dimos cuenta que la música sí es una industria y todo esto de lo que hemos venido platicando y las anécdotas y bla, 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 y las tecnologías, pero la música es algo más que eso. Y aunque yo dije, la música depende mucho de la tecnología, sí es cierto, pero yo te puedo garantizar que el día de pasado mañana, cuando desaparezca el streaming y se invente otra cosa, va a haber música. Y si por alguna razón la música ya no se puede oír en los como en las compus que ya no se pueden oír los CDs, por decir, la música va a encontrar otra manera de hacerse escuchar a sí misma, porque la música no es propiedad ni de las agregadoras, ni de la industria de la música, ni siquiera de los músicos, Ni de ningún formato. ni de ningún formato, ¿no? La música es otra cosa, afortunadamente, y tiene
una vitalidad que no depende de nada de eso, sino de la necesidad de la gente de expresar cosas que solamente se pueden expresar con la música. La música yo creo que existe porque lo que te dice la música, no te lo, aunque tú describas una canción de la manera más detallada posible, pues, no sé, agarra una canción de Dylan y descríbela, habla, explica la letra, describe lo que va haciendo el órgano, cómo entra la batería, este, cuál es el tono de voz de Dylan, cuánto dura, por qué la hizo, en dónde, y puedes escribir un tratado de 300 páginas de Like a Rolling Stone, y sin embargo, ese tratado de texto nunca va a ser equivalente a la propia canción sonando en el aire, ¿no? Porque la canción y la música dicen cosas que solo se pueden decir así, por eso existen, si no sería superfluo. O sea, si lo que la música dice lo pudieras decir con imágenes o con palabras, pues la música no tendría razón de ser. Eh, pero sucede que la música ocupa un espacio que solo ella puede ocupar. Y aparte, ¿sabes qué, José Manuel? Se nos olvida que la manera en la que pues antes se almacenaba la música, pues era en papel, ¿sabes? Esos eran los streamings de antes, ¿no? O sea, Y antes de eso no había streaming más que la tradición oral. exactamente. Porque estás hablando de la música que se escribe, pues estás hablando ya del siglo 17, por ahí, no sé, quizá un poco antes empezaron a escribir cosas. Pero los primeros 3000 años de la música, pues no hay registro escrito.